Bueno, el mundo a 100 días del inicio de la guerra de esta 104. invasión, 104 días de la invasión rusa a Ucrania, pues siguen este paquete de sanciones y photo finish, como dicen los hípicos en Colombia, don José. Buenos días, don Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Mucho por contarles, una mañana llena de información internacional, nacional. Aquí tengo unas gráficas que les voy a mostrar ahora. Cómo nos golpea en el bolsillo el petróleo. Nosotros no compramos petróleo, nosotros compramos gasolina, 91, 95 y diésel. Voy a dar las cifras globales como cuánto en dólares ha pagado Panamá. Constantes y sonantes ha pagado por mes más de lo que pagábamos en enero del 2022. El dinero que sale del bolsillo de cada uno de nosotros. Y esa es inflación importada. Y le voy a dar los datos de inflación nacional cuando volvamos a la nacional. Pero vamos a hablar un poco del mundo internacional y vamos a hablar de nuestros hermanos colombianos aquí en nuestra frontera. Compartimos con ellos muchas cosas positivas, muchas cosas negativas. Historia común. Historia común. Recuerde que nosotros pertenecimos a la Gran Colombia. Recuerde también que nosotros somos el gallo de la cabeza de ese gallo que se llama Colombia. Así decía un historiador colombiano. Cuando nosotros nos separamos de ellos, nos independizamos, el caso para mí es semántico, algunos le quieren dar más que la semántica, pero bueno, Colombia perdió su cabeza, que éramos nosotros. ¿Te visto el mapa? No la he encontrado desde entonces. Bueno, pero siguen siendo nuestros amigos y hermanos. Colombia pasa por un proceso complicado. Y lo que pasa en Colombia nos afecta a nosotros. Migración de allá nos afecta a nosotros. Narcotráfico de allá nos afecta a nosotros. Pobreza de allá nos afecta a nosotros. Riqueza de allá nos afecta a nosotros. Colombia es uno de los principales países que invierten en este país. Sí. Además que hemos sido maltratados por Colombia. Y yo creo que es algo que los gobernantes colombianos. Sobre todo Juan Manuel Santos fue una látigo calamidad para Panamá. Para Panamá. Entonces, pero bueno, tenemos que darle seguimiento. Primero quiero que ustedes presten atención cuando divulgan encuestas. Por ahí hay algunas. Fíjense en la fecha en que se emite esa encuesta. Porque recuerde que este es un proceso vertiginoso. Sí. Esto cambia por día. ¿Por qué? Porque los candidatos, las características de los candidatos y de la dinámica política de Colombia hace que la población tenga un nivel de fluctuación suficientemente importante para no tener capacidad de predecir lo que va a ocurrir. Por ejemplo, ayer NTN24 publicó lo que ellos llaman el tracking poll, lo que significa la encuesta de seguimiento diario que ellos hacen. Y hay unas que se publicaron en 31. Bueno, vea la de ayer. Hoy van a publicar la que están haciendo. La de ayer da los siguientes números. Gustavo Petro, 46,4%. Rodolfo Hernández, 44,8%. Una diferencia de 0,6%. Un margen de error de esta encuesta de 1,6. Hay 4.040 encuestados para esta encuesta de seguimiento. Este es pasando Petro por primera vez en esta. 8 puntos abajo. Es decir, si usted mira las encuestas de seguimiento, estuvo en 52, fue bajando, hasta ahora, y Petro venía abajo y fue subiendo, y ahora por primera vez se produce esta situación. Pero José, tú que entiendes o que conoces muy bien de esto, porque Colombia es un país muy complejo de medir. ¿Por qué? Porque el centro vota de una forma, el área bananera vota de otra, la costa caribe vota de otra forma, el área andina vota de otra forma. Es decir, son como si estuviéramos viendo 5 países distintos en una sola encuesta. Ellos tienen modelos matemáticos. La casa encuestadora GD3 tiene suficiente técnica. No importa el nivel de la población, después que usted pase de 1.200, si la muestra está bien distribuida geográficamente, por edad, por sexo, está bien distribuida, usted va a tener información bastante acertada. Aquí hay 4.040 mediciones diarias que están haciendo. Porque es una cosa interesante, y perdona que te interpele, porque
me gustó, por ejemplo, la forma como fue el análisis de la encuesta de la elección. Por ejemplo, el área pues, Caribe y el área fronteriza con Panamá, que siempre había votado por el uribismo, votó ahora por Petro, por la llegada de Francia Márquez. Bueno, ella es un fenómeno. Es un fenómeno. ¿Qué está pasando, por ejemplo, bueno, obviamente el señor Hernández fue alcalde de Bucaramanga, ese área pues, lo respaldó pues, fuertemente, pero Bogotá es donde Gustavo Petro va a basar su victoria, o basó su victoria en esta primera vuelta. La casa encuestadora que hace estas mediciones para esta televisora, además para RCN y para un conjunto de medios de comunicación, es GAT3, de una gran experiencia española mundial en esto. Y tiene un buen sistema. Acuérdense que el margen de error en la diferencia, esta es una encuesta que nos indica que hay técnicamente un empate. Pero fíjese esta otra pregunta. Solamente hay 2 preguntas en la encuesta, por eso la pueden hacer tan rápido. La otra respuesta es, ¿quién cree usted que será presidente? Es decir, la primera pregunta es, ¿por quién votaría? Estos son los primeros números que le di. Petro estaría adelante por 6.6%. La siguiente pregunta, ¿quién cree que usted que va a ser presidente? No importa si usted votó a favor o uno del otro. Bien, en esa respuesta, 46,4% dice que Petro y 44,8%. No, esa es la misma de la encuesta. No. La encuesta es 47,8%. Okay. Y la otra es 41,1%. Esa es por quién votaría. Esta es, ¿quién cree usted que va a ser presidente? Son 2 preguntas diferentes. Sí. Esta es una especie de sensación que yo tengo o de percepción que me permite medir que la gente piensa que tú sí puedes ser presidente. Petro marca casi 1.6, que es el equivalente a la encuesta, pero no lo pasa. Para poder pasarlo... Y nadie llega al 50%. Todavía no, porque hay en la primera 5.1% de indecisos que no votarían y en la segunda 5.7%. Es decir, esta es una situación de una carrera presidencial altamente competitiva y muy difícil de predecir. Pero ¿qué cosas pueden influir en esto? En el primer caso, el del candidato Rodolfo Hernández, yo no sé por qué digo Enríquez, Hernández, él tuvo una campaña que sorprendió a todo el mundo. Acuérdense que la campaña siempre se pensó entre Petro y Fico Gutiérrez. Salido del panorama Fico Gutiérrez, Petro no estaba preparado para él. Porque este es un candidato, a pesar de tener 77 años, la gente dice que la gente de 77 años no tiene... Bueno, este es un hombre muy locuaz, muy audaz. Antisistema. Antisistema, y dice lo que le viene en la cabeza lo primero. Pero tuvo y tiene la ventaja de tener al lado suyo a Luisa Fernández Olejaba Pico, de 29 años. Esta es una muchacha especialista en comunicación de las redes sociales. Y le manejó excelentemente. Bueno, además que comparte también, José, y compartió por mucho tiempo el mismo asesor, que es un español, con Nayib Bukele. Entonces, esta joven y este asesor español jugaron un papel importante en las redes sociales. Para el bloque funcionó. Para esta carrera mortal cuenta mucho lo que usted diga ahora. Por ejemplo, fíjese lo que hizo el señor candidato Enrique. Hernández. Voy a apuntarlo aquí. Rodolfo Hernández, ingeniero. Hernández, hay una plana de 1000 veces. Es ingeniero también, por cierto. El ingeniero, sí. Le dicen el ingeniero. Le dicen el ingeniero. Bueno, Hernández ayer hizo las siguientes 2 propuestas. Que la semana laboral, el día laboral, tenga 10 horas y media hora para trabajar. Entonces usted se pregunta, ¿qué pensarán todos los trabajadores, campesinos, obreros, que van a ser las semanas de 10 horas, que van a levantar a las 4 de la mañana, 3 de la mañana para llegar y que la gente comience a trabajar a las 6:30? Para salir a las 5 en... Esta es una cosa seguramente audaz. Ocurrencia, pero... Pero ¿cómo impacta al electorado? Y después propone por ahí mismo que el Estado le dé droga a los que consumen droga para que no haya demanda. Entonces, ¿cuál es la reacción del electorado frente a cuando yo digo una cosa y cómo yo puedo retroceder si el impacto es negativo? Hay poco tiempo.
Bueno, también dijo que él va a hacer que todo colombiano tenga el derecho de ir al mar, de ver el mar, que el Entonces, Estado le paga a la gente para ir a las playas. Esto puede jugar a favor de él, ¿sí? Pero si comete un error, no tiene tiempo para corregirlo. Son 10 días, es a partir de hoy. No, ya no queda, nada más queda... 9 días, el 19 de junio. Y las mediciones, creo que la última se hace mañana, o hoy, para mañana. Creo que el domingo, el lunes es que ya se empieza la veda. Listo, se acabó. Y entonces no hay forma, no, la veda de las encuestas en Colombia, creo que es 10 días. Bueno, lo chequemos, pero lo que te quiero decir a ustedes es que él habla tanto, mientras Petro tiene en su mano una arma poderosa para ver a sectores que no llegaba, que es su candidata a vicepresidente. Francia Márquez. Francia, que es una excelente militante, una excelente conversadora, una excelente planteadora de cosas estratégicas, y Petro es más cerebral. Entonces, esta situación pesará. ¿Cuál será el destino de todo esto? Los números indican un empate técnico, ahora a favor de Petro. Hace unos días, preste la atención, esta encuesta que yo le estoy leyendo es del 9, no es hecha por ninguno de nosotros aquí, es hecha y tal, es presentada en NTN 24 y en RCN. Que y no se puede calificar como un medio de izquierda ninguno de ellos. No, en Colombia no hay medio de izquierda. Están todos en las redes. Todos pertenecen a la élite. Bien. Esto es importante porque lo que pasa en Colombia tiene un efecto directo en nosotros y el mundo le está prestando atención a esta elección por las cosas que están ocurriendo. Por otra parte, la campaña de Hernández. Rodolfo Hernández. Del ingeniero, vamos a decirle. Del ingeniero Hernández, hay que decir a la gente por su nombre. Del Hernández, también tiene su capacidad de golpear. Petro lo tiene todo el tiempo con acusaciones, casos, declaraciones. Es una campaña intensa que se está dando por las redes sociales y está dando por los medios de televisión. Hasta ahí. Mañana le daremos el nuevo tracking. Pues puede variar, claro que puede variar. No va a variar sustancialmente, puede ser. Pero lo que usted está viendo son variaciones de 1, 2%, medio por ciento. Porque hay un electorado, hay un sector oculto del electorado colombiano que no se mide porque no va a votar. Aquí se miden los que tienen intención de votar, particularmente. Pero hay cantidad, porque Colombia vota poca gente. Sí. 52, 50, 48. Y si la votación es más alta, la capacidad de predecir lo que pasa es menor. Es menor. Bien. Otra cosa importante que pasó ayer, usted debe conocer. Usted sabe que uno de los grandes ausentes, y cuya ausencia es la más notoria en la Cumbre de las Américas, es la del presidente de México, Manuel López Obrador. Ayer entró en una polémica con dos senadores norteamericanos, republicanos, el senador Cruz y el senador Ted Cruz y el senador de Texas. Bueno, Ted Cruz es de Texas. No, el otro era el de Miami, Rubio. Rubio. En donde ellos dicen, estos dos senadores, uno dice que se alegra de que AMLO no esté en California, porque un hombre que prefiere no ir porque 3 dictadoras no van, entonces no merece ir a los Estados Unidos. Esto es lo que dicen los senadores, esto no es opinión de ninguno de los otros dos. Y el otro dice que él, el presidente de México, está ligado a narcotráfico. Oh. Claro. Yo soy de opinión que hay que ser respetuoso de las autoridades internacionales. Entonces López Obrador le dice a ellos, denme en prueba de lo que están diciendo ustedes. Y en un tono característico de él, rechaza todo lo que asegura. Eso es totalmente falso, dice el presidente López Obrador. Pero ayer, en NTN24, entrevista a la periodista Enrique Hernández, una periodista especializada en la lucha contra el tráfico, contra los traficantes, que ha escrito muchos libros. Y ella da detalles de lo que pasa en Sinaloa y cómo el partido Morena estaba involucrado con estos carteles y ve la relación entre Sinaloa y el presidente de Honduras, el que está en Nueva York.
Rolando Hernández. Orlando Hernández. Fíjese que todos son Hernández. Sí. Y ella explica que cuando el presidente López Obrador estuvo en Senado, le dio la mano a la mamá de Chapo Guzmán, Del Chapo Guzmán. Sí. a pesar de que los hijos de ella, todos son narcotraficantes y 2 andan prófugos. Entonces, es una explicación muy dura, transmitida en esta cadena. Se da un debate que lo que pone en relieve es la influencia del crimen organizado en su variante narcotráfico en la política. Y no solamente en este caso, sino menciona ella los casos del presidente anteriores, el Peña Nieto, todos 2 o 3 presidentes hacia atrás. Entonces, este debate va a seguir, porque se trata, Fernando, de 2 senadores norteamericanos altamente visibles y altamente compenetrados en la política de la guerra. Y el presidente López Obrador, con firmeza, también defendió sus posiciones. Y esto es lo que está ocurriendo en la cumbre, parte de lo que está ocurriendo en la cumbre. Pero también, ayer el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, le planteó al gobierno de los Estados Unidos la necesidad urgente de que los Estados Unidos revise el Tratado de Libre Comercio con Panamá. En los 4 renglones, precisamente uno de ellos arroz, el otro es leche, el otro es puerco y el otro es pollo. Y pollo. 4 renglones sensibles. Una de las marchas ayer tenía que ver con uno de esos renglones. Puerco. ¿Y por qué? Porque si usted no puede colocar, usted es porcinocultor del agronegocio de la producción de puerco, usted debe saber, si usted no lo sabe, se lo digo para que lo sepa. Cuando los puercos llegan a $1, 180, 200 libras, ya después de ese momento, por más alimentos que le lleve, la conversión es muy costosa para mantenerlo. Entonces, después de cierto peso, si yo mantengo los puercos todavía conmigo, lo que estoy haciendo es perdiendo plata. Entonces, nuestras líneas genéticas de puerco requieren de la comercialización de ellos entre $1, entre 180 y 200 libras. Sí. Por debajo. Entonces, son puercos con baja grasa, con mucha carne, pero que se vuelven incosteables cuando llegan a un determinado peso y yo tengo que mantenerlos. Entonces, para los porcinocultores es un problema de salir de él lo más rápidamente posible. Y eso es parte de lo que está discutiendo en este momento, porque además los alimentos se han incrementado enormemente. Esto para que usted vea el efecto de esto que está ocurriendo. Porque ayer el crudo, Fernando, cerró, el crudo, el WTI, que es el punto de referencia que nosotros usamos, cerró en $122 el barril, 122.20, algo así. Esto está cerca del punto más alto desde 1908, desde 2008. 2008, cuando la crisis de la financiera, ¿se acuerdan? Y ahora es probable que siga subiendo porque la guerra, de acuerdo a las declaraciones del director de la OTAN, va a prolongarse. Y esto va a traer mayores incertidumbres. La inflación golpeando el galón de gasolina en los Estados Unidos está casi a $4.95 en su precio histórico más alto de los últimos años. Es un dolor de cabeza. Mientras Rusia, por la intermediación de Turquía, y ¿ahora cómo es que dice Turquía? Turquía, como se dice en turco. Turquía. Es una Turquía. Y con diéresis. Con diéresis, Turquía. Bueno, Turquía o Turquía, como usted quiera decirlo. Turquía no quiere que le digan Turquía porque en inglés pavo se dice Turkey. Por un error inglés. Es un error de los británicos que confundieron la gallina de Guinea con el guajolote mexicano, que es el bicho ese que le llamamos pavo, y ellos pensaban que venía de Turquía. No, viene de México, pero como los ingleses son como son, pues le llamaron al bicho como el país. Con la mediación de Erdogan, de Turquía, el presidente Putin y el presidente Zelensky de Ucrania están a punto de llegar a un acuerdo. El presidente Putin propone 5 rutas para que los granos
de Ucrania, por los puertos de Ucrania, puedan salir al mercado. En esto hay una discusión porque Ucrania no quiere reconocer la soberanía de Rusia sobre territorio ucraniano, que ha sido arrebatado por la fuerza. Entonces aquí hay una discusión, pero mientras eso pasa, el mundo no tiene trigo, no tiene soya, no tiene aceite de girasol, y estos son elementos importantes para la producción de alimentos. Claro. Y se continúa con un déficit de refinamiento y una acumulación, una reducción de los depósitos de productos procesados. Entonces, la demanda por petróleo aumenta, la incertidumbre aumenta el precio. La consecuencia de eso, esta inflación que nos está golpeando. Ahora le voy a dar los números relativos a la inflación con respecto a nosotros. Pero también usted tiene que mirar ahora rápidamente lo que está pasando en Rusia. En la región de Donbass, el avance ruso ha sido visible. Y ahora llegaron nuevas armas a Ucrania. Y esto va a intensificar el ataque de Rusia a otras áreas. Porque el ataque de Rusia aérea es de extinción, de destrucción total. De lo que encuentre. De lo que encuentre. Y esta guerra se va a prolongar. Con la llegada de las nuevas armas, de los nuevos lanzamisiles norteamericanos, los 777, en Ucrania, hay 90 ya, va a mejorar la capacidad, pero va a aumentar el sufrimiento del pueblo ucraniano y de las tropas rusas. Ahí muere gente. Pero nadie cede hacia la búsqueda. Mientras Canadá, Japón y Europa siguen aumentando la presión financiera sobre Rusia, provocando un problema serio en poner a Rusia en la economía ahora en recesión. Rusia está en recesión. Aunque usted vea, los rusos informen que el rublo está fuerte artificialmente. Claro, no hay consumo, no hay importaciones, No, así y que además están consumiendo y gastándoselo dentro pero todo. igual, usted mide la moneda en función de su convertibilidad cuando va al mercado, pero ese ruso es interno. Como el dinero de monopolio que nosotros le demos un valor Yo nosotros me recuerdo, tres en Cuba el peso tenía un valor más alto de lo que realmente el peso en Cuba no tenía ningún valor. No puede entrar, usted no puede darle valor a lo que está sin ir al mercado. Entonces, esta situación general, esta situación de nuestra América, la situación de Nicaragua, la no presencia de Honduras, hace que Xiomara Castro haya cometido un error innecesario. Sí. Innecesario. En un momento que están hablando de inversiones para su país. Exactamente, innecesario. Por estar, bueno, Sí, el presidente de Argentina, ¿no? Fernández, está allá, y el FMI acaba de aprobar el primer desembolso de 4.030 millones de dólares que Argentina necesita urgentemente. Hoy se está reuniendo Bolsonaro con el presidente Biden. Ayer el presidente Cortizo le presentó su respeto al presidente Biden y estuvo conversando con la Cancillería norteamericana. Yo creo que hay errores que no se deben cometer. La política exterior de un país debe responder siempre a los intereses de ese país. A la vuelta, Fernando, vamos a conversar sobre el efecto de COVID. ¿Cómo seguimos? ¿Cuáles son las cifras que tenemos? ¿Cuáles son las cifras que tenemos nosotros en inflación? ¿Qué necesitamos nosotros, Fernando, para generar empleo? Necesitamos estabilidad. Y me preocupa mucho la inestabilidad que están intentando crear en el sistema logístico panameño. Sí. A la vuelta, vamos a hablar de todo eso.